Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tener la oportunidad, el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad de seguir escudriñando esta serie que el Espíritu de nuestro Padre Celestial nos encomendó para poder preparar y compartir acerca de la verdadera deidad. Hemos estado desarrollando ya con anterioridad el tema de la salvación viene por parte de los judíos, recordando aquella conversación que el Salvador tuvo con la mujer samaritana. El posterior tema, estuvimos compartiendo, estudiando el Israel de Elohim. ¿Quiénes eran el Israel de Elohim? En el anterior tema, el Padre y el Hijo en la creación. Padre e Hijo. No aparece para nada un tercer Dios llamado como se llame. No aparece. Padre e Hijo fueron los autores materiales de la creación de todo lo que nosotros podemos ver. Inclusive la creación del ser humano. Padre e Hijo. Entonces, entendiendo que en la Escritura solamente habían dos en la creación, Padre e Hijo, abrimos el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26, y vamos a dar inicio al tema de hoy, para que podamos comprender quién era el tercero en el cielo. ¿Quién ocupaba la tercera posición en el cielo? ¿Quién seguía, en definitiva, al Hijo del Creador del universo? Al Hijo de Elohim. ¿Quién le seguía a él? ¿Quién? Vamos pues a abrir Génesis capítulo 1, verso 26 y leemos lo siguiente. Entonces dijo Elohim. ¿Quién es este Elohim? El Padre. Entonces el Padre dijo. Si solamente habían dos, el Padre y el Hijo, el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos denota que es una pluralidad, porque si fuera singular hubiera dicho voy a hacer. Sin embargo dice hagamos. Y hagamos significa más de uno. Dos ya es plural. Si estuvimos compartiendo y comparando versos de la Escritura con aquellas citas que hallamos también de Ellen de White, en las cuales tanto la Escritura como los libros de Ellen de White nos menciona ella que en la creación solamente habían el Padre y el Hijo. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre, lógicamente debemos entender y aceptar que el Padre está diciendo al Hijo, hagamos al hombre. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No creo que puedan haber muchas dudas al respecto. Lo más importante, hermano y hermana que me escuchas, es poder entender lo que realmente la Escritura nos revela para este tiempo del fin. La creencia de un Dios trinitario, de un Dios compuesto en tres personas, es una enseñanza totalmente pagana que adoptó la Iglesia Católica y permeó
a todas las iglesias, haciéndole beber del vino del furor de su fornicación. Nosotros, como pueblo que fuimos levantados por el Creador, en el cumplimiento de una profecía muy significativa, fuimos llamados, fuimos levantados precisamente para desenmascarar todas las mentiras, todos los errores que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como agente de Satanás en la tierra, había echado por tierra de la verdad. En el libro de Isaías, capítulo 58, verso 12, nos dice: y los tuyos edificarán, los tuyos levantarán, los tuyos repararán, los tuyos restaurarán todas las cosas que la Iglesia Católica y el falso mundo protestante echaron por tierra de la verdad. Y con esa finalidad, hermano y hermana, fuimos levantados nosotros como pueblo y recibimos como pueblo el mismo mensaje que recibió Israel en el monte del Sinaí. El mismo. Solamente hay dos cosas que ya no debemos hacer: la circuncisión de nuestro prepucio, que ahora Yahweh lo que quiere es la circuncisión de mi corazón, y la muerte de los animales como ofrendas o sacrificios por el pecado, porque el Creador, cuando vino aquí a la tierra, Él se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Pero usted no va a escuchar de ningún israelita que sea verdadero creyente en la fe de la Escritura, de que le acepte la creencia de un Dios trinitario, de un Dios en tres personas. No lo va a aceptar, no lo puede llegar a comprender, porque en la Escritura me habla solamente del Padre y del Hijo. Y es entendiendo que en la Escritura hallamos Padre e Hijo, cómo podemos llegar a entender lo que hallamos en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, otras versiones indican Micael. Micael significa alguien que es igual al Padre. Miguel en español o en castellano no tiene ningún significado, pero en hebreo sí. Micael, Miguel significa alguien que es igual al Padre, uno que es igual al Padre. Uno igual al Padre significa que solamente hay uno igual al Padre, es el Hijo. Y es ahí que podemos llegar a entender lo que vamos a estar compartiendo en estos momentos. Repito, Apocalipsis capítulo 12, verso 7, leemos: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Repito, Micael, alguien que es igual al Padre, uno que es igual al Padre. En el Viejo Testamento también aparece como el ángel de Yahweh. Lo recuerdan haberlo leído, ¿verdad? El ángel de Yahweh es el mismo Hijo. Es el que en el Viejo Testamento se presenta también como Yahweh. No es ningún misterio poder entender estas cosas. Simplemente hace falta estar libre de prejuicio y pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría
para poder discernir las verdades para este tiempo del fin. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 12, verso 7, donde leemos y recuerdo, después hubo una gran batalla en el cielo. Micael, alguien quiere igual al Padre, uno quiere igual al Padre. Lucharon con sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Puedo llegar a entender, amigo y amiga que me estás escuchando en este momento, que la batalla que tuvo lugar en el cielo, de acuerdo a la revelación que estamos leyendo de Apocalipsis capítulo 12, verso 7, la batalla fue entre Lucifer y sus ángeles contra Micael, contra uno que era igual al Padre y sus ángeles. En definitiva, la lucha que tuvo lugar en el cielo fue por parte de Lucifer contra el Hijo del Altísimo, contra el Hijo de Elohim. Esa es la gran batalla que hallamos en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Micael, alguien que es igual al Padre, uno que es igual al Padre, y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Lucifer, contra la serpiente antigua, contra el diablo, contra Satanás y sus ángeles. Es lo mismo que hallamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versos 12 al 14. Isaías tampoco significa nada, pero en hebreo, yes allá, significa Yahweh salva. Yahweh salva. Por lo tanto, en ese libro de Yahweh salva, en ese libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, versos 12 al 14, nos amplía un poquitín más la lucha que tuvo lugar en el cielo entre Satanás, Lucifer por una parte, contra aquel que era igual al Padre, contra el Hijo. Y el profeta Isaías, bajo inspiración divina, en el capítulo 14, versos 12 al 14, nos dice lo siguiente: como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos, aquel que daba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. Esto es lo que leemos en el verso 12 de una de las versiones que tenemos en nuestro poder. Y el profeta Isaías nos dice: como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos. Y nos amplía un poquitín más aquellas cualidades o aquellas cosas que Lucifer hacía cuando no se había revelado todavía. Aquel que daba órdenes a todas las naciones. El Padre transmite al Hijo y el Hijo le da la orden a Lucifer, y Lucifer cumplía con las órdenes que recibía a fin de comunicar las cosas a todos los mundos que habían sido creados en aquel entonces. Aquel que daba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. Verso 13. Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, levantaré mi trono, por encima de las estrellas de Elohim me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas hacia el norte. Está indicando hasta dónde quería ascender Lucifer. Subir a los cielos.
Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Lucifer quería ascender hasta los cielos. Subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim. Me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas hacia el norte. Sigue diciendo el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otras versiones dicen Shaddai, en lugar del Altísimo. Esta era la pretensión que tenía Lucifer cuando se rebeló. Subir a los cielos, levantar su trono, sentarse en un monte majestuoso y poder ser semejante al Altísimo, poder ser semejante a Shaddai. Y hemos leído anteriormente que el nombre de Micael significaba que era uno igual al Padre, uno semejante al Altísimo. Lucifer, en definitiva, lo que quería era tener su propio trono y ser semejante al Altísimo. Y ser semejante a Shaddai solamente podía ser aquel que había salido del Padre, y era el propio Hijo. Lucifer, por tanto, se rebeló, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, Lucifer se rebeló contra el segundo. El primer golpe de estado fallido tuvo lugar en aquel momento en que Lucifer, como tercero en el cielo, quiso tomar el lugar del segundo para estar al lado del primero, al lado del Altísimo, al lado del Shaddai. Si hubiera habido un tercer Dios llamado Espíritu Santo, y con esto no estoy despreciando ni rechazando la misión que el verdadero Espíritu tiene que hacer en mi corazón, no lo dudo, no lo niego, no lo rechazo. Lo único que aquí estamos compartiendo es que no es un tercer Dios, no hay ningún tercer Dios, y que el tercero en el cielo, antes de la rebelión, era Lucifer. Por eso el tercero, Lucifer, el que seguía al Hijo, quiso tomar el lugar del Hijo, quiso tomar el lugar del segundo, para poder estar al lado del primero, para poder estar al lado del Altísimo, para poder estar al lado de Shaddai. Y aclarando conceptos, en el comentario bíblico adventista, haciendo referencia a estos pasajes de Isaías capítulo 14, nos dice: esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, cuando después del Hijo, ¿entienden? Cuando después del Hijo, ¿dónde estaba el tercer Dios? Si en el comentario bíblico adventista, haciendo referencia a Isaías capítulo 14, nos dice: esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, cuando después del Hijo era el que seguía en las cortes celestiales. Veamos otra cita. Comentario bíblico adventista también, pero ahora haciendo referencia a Ezequiel capítulo 28, verso 13. Leemos lo siguiente: Lucifer era definidamente inferior al Padre y al Hijo. Seguimos leyendo.
Lucifer pretendió ser igual al Hijo, no ser igual al tercer Dios Espíritu Santo, no. Lucifer pretendió ser igual al Hijo. Seguimos leyendo. Cuando aspiró a tener el poder que solo le correspondía ejercer al Hijo. Hay evidencias, hermano y hermana, que Ellen G. de White lo tenía las cosas muy claras. Ellen G. de White era una verdadera israelita. Espiritualmente hablando, era una verdadera israelita que entendía Padre e Hijo nada más. Y ella dice, Lucifer era definidamente inferior al Padre y al Hijo. ¿Dónde aparece el tercer Dios? Lucifer, seguimos leyendo, pretendió ser igual al Hijo. ¿Dónde está el Espíritu Santo como tercera persona en el cielo? Seguimos leyendo. Cuando aspiró a tener el poder que solo le correspondía ejercer al Hijo. Por eso se rebeló Lucifer. Por eso la batalla fue entre Lucifer y el Hijo. Lucifer no podía pelear contra el Padre. Sí que podía pelear contra el Hijo. Pero pregunto, si hubiera habido un tercer Dios en el cielo, ¿por qué no peleó contra el tercero? Si peleando contra el tercero tenía bastante, ¿por qué no peleó contra el tercero? Porque el tercero en el cielo era Él. Por eso Él mismo no puede pelear contra el tercero, porque Él era el tercero. Padre, el Hijo y el tercero era Lucifer. Por eso Él nunca pudo pelear contra el tercero, porque el tercero era Él. Veamos primeros escritos en el capítulo Caída de Satanás. Y leemos lo siguiente. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden al Hijo. Otra cita más de Ellen G. de White donde indica que el que seguía en orden al Hijo era Lucifer, Satanás. Veamos otra cita. Historia de la Redención, página 13. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Elohim. Tanto en la Escritura como en las citas de Ellen G. de White que estamos compartiendo, no de ahora, inclusive de antes, ella antes de su muerte, antes de que sus libros o algunas cosas fueran manipuladas, como lo vamos a ver en el tema de hoy, ella seguía siendo una verdadera israelita espiritual que entendía solamente la existencia del Padre y del Hijo. Y que detrás del Padre y del Hijo venía el primer ángel que recibía las enseñanzas, recibía las órdenes y él las ponía a ejecutar. En Historia de la Redención, página 13, leemos: en el cielo antes de su rebelión, Lucifer era un honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Elohim. Repito, ¿dónde estaba el tercer Dios Espíritu Santo?
¿Dónde, mi querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Dónde? ¿Dónde? Si la batalla fue entre Lucifer y Micael, alguien quiere igual al Padre, uno quiere igual al Padre, y Lucifer fue echado a la tierra, ¿quién ocupa hoy su lugar? Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Daniel capítulo 8, verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel. Volvemos otra vez a lo mismo. Gabriel en castellano no tiene ningún significado, pero Gabriel en hebreo significa guerrero de Elohim. Enseña la visión. Recordemos que antes habíamos leído que Lucifer era el que daba las órdenes a las naciones. El Padre se comunica con el Hijo y el Hijo se comunica con el ángel, con Lucifer, y Lucifer transmitía las órdenes a las naciones, a los ángeles. En este caso, como ya Lucifer se había revelado y había sido echado a la tierra, es el ángel Gabriel, el guerrero de Elohim, que toma el lugar del cual cayó Lucifer. Recordamos Daniel capítulo 8, verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo. ¿Quién era esa voz de hombre que gritó? ¿Quién? Yahweh en el Viejo Testamento, el ángel de Yahweh en el Viejo Testamento, Yahshua en el Nuevo Testamento. El Hijo es el que se comunica. El Padre no puede comunicarse con el pecador. Es el Hijo quien desde la entrada del pecado se convirtió en nuestro único abogado, en nuestro único mediador. Y es el único que intercede ante el Padre, y es el único que después del pecado habló con los hombres pecadores. El Hijo le dice a Gabriel: Gabriel, guerrero de Elohim, enseña a la visión. Qué importante. El mismo Hijo del Altísimo le dice a Gabriel: Gabriel, enseña a Daniel la visión que no ha entendido. Y seguimos leyendo en el capítulo 9, verso 21 del mismo libro de Daniel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, recuerden, el guerrero de Elohim, a quien había visto en la visión al principio. Veamos lo que nos dice Ellen G. White, apoyando lo que hasta ahora hemos estado compartiendo. Deseado de todas las gentes, página 201. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Yahweh. Fue Gabriel, repito, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Yahweh, al Hijo de Elohim, al Hijo del Altísimo, al Hijo del Shaddai, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, su ángel, a quien envió el Mesías para revelar el futuro al amado Juan. Nos damos cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que sin sacar nada de su texto, ni variar para nada el contexto del texto,
hoy en el cielo, el tercero es Gabriel. Porque es aquel que sigue en jerarquía al Hijo de Yahweh. Es aquel que sigue en jerarquía al Hijo de Elohim. Es aquel que sigue en jerarquía al Hijo del Altísimo. Es aquel que sigue en jerarquía al Hijo del Shaddai, del Todopoderoso. El lugar que antes ocupaba Lucifer, hoy lo ocupa Gabriel, el guerrero de Elohim. Veamos Lucas capítulo 1, versos 19 y 26. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Yahweh. Verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Yahweh a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Veamos lo que nos amplía Ellen G. de White en el Deseado de todas las gentes, página 73 y página 74. Las palabras del ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Yahweh, tal como hemos leído en Lucas capítulo 1, verso 19, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Seguimos leyendo, seguimos compartiendo. Admirable pensamiento que el ángel Gabriel, que sigue en honor al Hijo de Yahweh, el ángel Gabriel que sigue en honor al Hijo de Elohim, el ángel Gabriel que sigue en honor al Hijo del Altísimo, el ángel Gabriel que sigue en honor al Hijo del Shaddai, del Todopoderoso, es el escogido para revelar los propósitos de Yahweh a los hombres pecaminosos. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas? La claridad de estos mensajes, de estas citas, que a través de la Escritura y a través de la pluma inspirada, a través del G. de White, confirma lo mismo que hallamos en la Escritura, de que solamente son Padre e Hijo, y que el tercero en el cielo, antes de su rebelión, fue Lucifer, y ahora su lugar lo ocupa Gabriel, el guerrero de Elohim. Seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 1, verso 2, para que veamos cuántos aparecen en la misma revelación del último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 1, verso 2. La revelación de Yahshua el Mesías que Yahweh Elohim le dio. ¿Quién aparece aquí? La revelación de Yahshua el Mesías que Elohim le dio, Yahweh le dio. Y seguimos leyendo, amigo y amiga que me escuchas, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. De una forma resumida, para ganar espacio y ganar tiempo, sin variar para nada el texto de su contexto, en la misma revelación hallamos la existencia del Padre, del Hijo y el tercero, el ángel. Apocalipsis capítulo 1, verso 2, vuelvo a leer y a comentar. La revelación de Yahshua el Mesías que Yahweh le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Hijo recibe la revelación del Padre y el Hijo le da la revelación al ángel y el ángel se la transmite a Juan. Padre, Hijo y ángel. Seguimos con Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Yahweh, el Elohim de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado su ángel. Padre, Hijo, su ángel. En el capítulo 22, verso 6, hallamos también lo siguiente, haciendo referencia al ángel. Leemos: ha enviado su ángel. Y en el verso 16 nos dice de nuevo: he enviado mi ángel. En ningún lugar, para nada, en ningún lugar aparece un tercer Dios, Espíritu Santo, o alguien después del Hijo que no sea el ángel. Veamos lo que nos ayuda, nos amplía el comentario que hallamos en el Deseado de todas las gentes, página 643. El poderoso ángel Gabriel, que está en la presencia de Yahweh, ocupando el lugar del cual cayó Satanás. Ocupando el lugar del cual cayó Satanás. Conflicto de los siglos, página 727. Satanás ve ahora a otro que, junto al Padre, vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza del Mesías por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. No hay ninguna duda al respecto que Gabriel está ocupando hoy el lugar que ocupaba antes Lucifer, Satanás. Y así como Lucifer antes era el encargado de transmitir las órdenes a los ángeles y a los otros mundos que no habían caído, esa misma obra, esa misma misión, esa misma función es la que está haciendo hoy Gabriel, el guerrero de Elohim. Ahora bien, si hemos visto y comprado que Ellen G. White tiene varias citas en las cuales menciona tan solamente Padre e Hijo, ¿cómo es posible que después aparezcan en otras citas donde ella mencione la existencia de una tercera persona de la divinidad o de un tercer Dios, Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que habrá sucedido? Hay muchos que la catalogan como falso profeta y lamentablemente no pueden discernir lo que pasó después de su muerte. Aún ella estando en vida, ya tuvo que pelear contra los dirigentes y contra las falsas enseñanzas que se iban introduciendo en aquel pequeño grupo de hermanos en los cuales desde 1844
poco a poco la feligresía comenzó a ir creciendo paulatinamente, poco a poco. No olvidemos nunca que en los años 1880 y algo, la feligresía adventista a nivel mundial no alcanzaba a los 30.000 miembros. Y aún así, siendo tan pocos a nivel mundial, ella ya veía la apostasía, las rebeliones que se estaban intentando introducir dentro del movimiento, y predijo ya lo que iba a suceder, porque como profeta le fue revelado también, como a Moisés, el destino final del pueblo de Israel. Es evidente, porque lo hemos estado compartiendo en varios temas y en varias citas, donde ella en primer lugar menciona solamente dos: padre e hijo. ¿Por qué luego aparece una tercera persona? ¿Por qué luego aparece un tercer Dios llamado Espíritu Santo, cuando ella siempre habló de Padre y del Hijo? Algunos dicen que la verdad le fue siendo revelada poco a poco. No, hermano. Es cierto que las verdades fueron reveladas poco a poco a partir de 1844. Hasta que las verdades fueron todas reveladas. Pero aún así, ni ella ni nuestros pioneros, ninguno de ellos creían en un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Ellos tenían bien claro que el verdadero Espíritu Santo, el verdadero Ruach HaKodesh en hebreo, era el mismo Hijo, el único que era igual al Padre, el único que era semejante al Padre. Y como era el Hijo quien hablaba en el Viejo Testamento, era el Hijo que decía: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y derramó su espíritu sobre Moisés. Y cuando Moisés escoge a los 70 ancianos, el espíritu que había en Moisés le fue transferido a los 70 ancianos. No que hubieran 71 Moisés, sino la sabiduría que Moisés le había sido revelada por el Padre a través del Hijo por medio de su espíritu. La sabiduría de Moisés para juzgar le fue dada a aquellos ancianos para que fuera la ayuda idónea para él durante su peregrinaje por el desierto. El Espíritu Santo es el Espíritu del mismo Hijo, de nuestro único abogado y mediador, del único que intercede ante el Padre, del único que gime y que clama cuando tú y yo cometemos un desliz. Es el único que gime, es el único que se presenta de nuevo ante el Padre y dice: Padre, perdona otra vez, porque este duro de servir, este que tiene un corazón rebelde, Ernesto Farga, ha vuelto a cometer un pecado. Perdónale, Padre. Él es el que gime, Él es el que clama. Él es el que redarguye nuestro corazón. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lleva a contemplar la ley del Creador, con todos sus mandamientos, con todas sus fiestas, con todas sus ordenanzas, para que nosotros podamos ser transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne, donde Él pueda morar en nosotros y pueda cenar con nosotros y poder participar posteriormente en la cena de las bodas del Cordero.
el Hijo, a través de su Espíritu, desea morar en tu corazón, desea morar en mi corazón. Pero ¿por qué primero aparecen dos y después aparecen tres? Veamos ese sueño que Ellen G. de White tuvo y que podemos leerlo en el primer tomo de Testimonios para la Iglesia, página 502. A nuestro regreso en el camino, sostuvimos dos reuniones en Orange y vi evidencias de que la Iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu de Yahweh. Escuchen ahora bien, esa noche, dice Ellen G. de White, esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Sigue relatando el sueño que ella tuvo. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Nos amplía el sueño que tuvo. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. Recuerden, en ese sueño a Ellen G. de White se le reveló que ella estaba en Battle Creek y que miraba por el cristal de al lado de la puerta, y que al mirar observó una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Esta compañía parecían decididos y determinados. Sigue diciendo Ellen G. de White cuando relata este sueño en el primer tomo de Testimonios para la Iglesia, página 502. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. ¿Qué es lo que parecía? Aquellos que ella conocía y que venían a la casa donde ella estaba supuestamente en ese sueño en Battle Creek. Ella dice que los conocía bien y que venían de dos en dos, y que cuando ella vuelve a mirar antes de abrirle la puerta para que entraran, dice que la escena había cambiado totalmente. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaban, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita, sus pertenencias han de ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Ahora yo pregunto, ¿cuáles eran las pertenencias de Ellen G. de White que iban a ser confiscadas? ¿Cuáles? ¿Su casa? No, a ella le importaba poco su casa. Su casa no era de ningún valor para la Iglesia Católica. Su casa no era de ningún valor para aquellos que llevaban una cruz y un escapulario.
Su casa nunca habló contra la Santa Orden. Cuando ella oye esta casa está proscrita, sus pertenencias han de ser confiscadas, han hablado contra nuestra Santa Orden, está haciendo referencia a los libros de Ellen G. White. Está haciendo referencia a sus libros, a sus escritos. De ahí que cuando ella antes decía 2, luego aparecen 3, y lo único que trae es confusión, para que el mundo siga confundido, y el que no entienda la verdad se pierda. Hoy sabemos que los jesuitas están dirigiendo a todas las iglesias. Hoy los jesuitas están controlando a todas las iglesias. Y así como hubo rebelión en el pueblo de Israel de antaño cuando vino nuestro Salvador, ¿por qué no aceptar que en este tiempo del fin tiene que venir también la misma apostasía? Porque la historia se repite, pero en lugar de estar cometiendo los errores que cometió el Israel de antaño, de rechazar al Mesías, a su Redentor, hoy la gente está aceptando la creencia de un Dios trino, echando por tierra la obra de la redención, porque al creer que hay un tercer Dios, se le da más importancia a ese tercer Dios que aquel que murió, resucitó y está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial. La creencia de un tercer Dios es como la Iglesia Católica, que precisa de María para que María llegue al Hijo y el Hijo llegue hasta el Padre. Cuando a través de la Escritura nos dice que hay un solo abogado y un solo mediador entre el Padre y el pecador, que es el Hijo. Y cuando estudiamos la Escritura sin prejuicio, hallamos que Micael es uno con el Padre, nada más. El Padre y yo, uno somos. Dos personas distintas, pero uno en esencia. En ninguna parte de la Escritura hallarás que el Hijo mencione a un tercer Dios. No. El otro Consolador que tanta confusión trae, está haciendo referencia a que Él como humano no podía estar en todas partes. Aunque sabía y conocía, no podía estar en todas partes. Por eso dijo, os enviaré el otro Consolador, y estaré con vosotros, y no os dejaré huérfanos. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Y cuando Él ascendió al cielo, y se cumple los 50 días para el Pentecostés, en una fiesta solemne, para aquellos que dicen que las fiestas solemnes fueron clavadas, abolidas con la muerte del Salvador, 50 días después de su resurrección, de acuerdo a Levítico capítulo 23, de acuerdo al ritual simbólico, en una fiesta solemne, cuando el Hijo es glorificado y recibe toda la gloria que tenía antes de encarnarse y bajar a la tierra, cuando recibe de nuevo toda la gloria que el Padre le concede, cuando vuelve a ser entronizado, el Hijo envía su Espíritu y los apóstoles recibieron poder para predicar el mensaje que sacudió los cimientos de Israel y Jerusalén. Poder.
Eso es lo que nos hace falta a nosotros, poder para vivir la verdad y poder para enseñarla. Y ese poder tiene que venir del mismo Hijo, quien a través de su Espíritu nos tiene que dar el poder para proclamar el fuerte pregón, el último mensaje que debe resonar por toda la tierra a fin de poder preparar al Salvador, un pueblo bien dispuesto para recibirle. Por eso, mi querido hermano y hermana que me escuchas, no hace falta retroceder muchos años en nuestra historia. Un servidor conoció el mensaje en verano del año 1985 en Puerto Rico, en la iglesia de Cataño. En aquellos tiempos usted no veía ninguna cruz en ningún templo adventista. Usted no veía ninguna cruz. No la veía porque la cruz es un símbolo católico. Hoy, lamentablemente, en la gran mayoría de iglesias adventistas está la cruz. Recuerdo que un año aproximadamente de llegar de España a Argentina, teniendo los programas radiales en la ciudad de Neuquén, habían algunos hermanos de la Reforma de General Roca que me estaban escuchando por la radio, porque era una emisora de largo alcance AM. Y los hermanos de la Reforma tenían mucho interés en que vuestro servidor pudiese venir a residir a General Roca y comenzar a compartir con ellos y con radios locales el mensaje que ellos estaban escuchando por la radio. Uno de ellos se ofreció para perder algunos días de su trabajo y empezar a enseñarme la ciudad de General Roca. Y recuerdo perfectamente, hermano y hermana que me escuchas, silencio su nombre porque no quiero ponerlo en evidencia. Pasábamos por enfrente de donde está la iglesia central de la ciudad de General Roca, en Río Negro. Mira la iglesia, mis hermanos, mire, lamentablemente, esta es la iglesia central de esta ciudad. Y miren qué cruz. Y se rió irónicamente. Lamentablemente, unos cuantos años después, dejó la Reforma para irse a la misma iglesia donde años antes a mí me dijo irónicamente, mire la iglesia con una cruz. Y hoy es tanta la costumbre de ver la cruz en una iglesia adventista que uno ya los mismos ni se sorprenden. Pero 30 años atrás, usted no veía ninguna cruz en ningún templo adventista. Y eso es lo que pasó también con la Trinidad. Murió Ellen G. de White. Esas personas que ella había visto en sueño, que la conocían y que venían con una cruz y con un escapulario, empezaron a introducirse dentro de la dirigencia del movimiento adventista, y donde dije digo, pusieron Diego. Donde pudieron y hasta donde se le permitió por parte del Creador del universo manipular algunos de sus escritos, lo pudieron hacer. Por eso que el Salvador dijo, escudriñad las Escrituras. Y al escudriñar las Escrituras nos damos cuenta de que no hay ningún tercer Dios llamado Espíritu Santo, sino que son el Padre, el Hijo y el tercero, el que seguía al Hijo, antes era Lucifer y ahora es Gabriel. Antes en el cielo no pudo conseguir la adoración que él quería,
Pero hoy, en la tierra, la gran mayoría del mundo llamado cristiano está adorando a un tercer Dios, está cantando a un tercer Dios, está imponiendo o está clamando en sus oraciones a un tercer Dios que no existe. Y ese tercer Dios es Lucifer. La rebelión del tercero contra el segundo para estar al lado del primero. La misma Ellen G. White nos dice en Primeros Escritos, página 220, 221, y usted lo puede hallar también en Historia de la Redención, página 410 y 411, haciendo referencia a los numerosos cambios en el texto que hallamos en la Sagrada Escritura. Y si lo hallamos en la Sagrada Escritura, ¿por qué negar la evidencia de que también en sus escritos hayan efectuado numerosos cambios en sus escritos? Vi que Yahweh, nuestro Elohim, había protegido la Biblia en forma especial. Sin embargo, cuando solo había pocos ejemplares, algunos eruditos, en ciertos casos, modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido. Con la idea de aclarar su sentido. Pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer su significado para que concordara con sus opiniones establecidas, condicionadas a su vez por la tradición. Pero vi que la palabra de Yahweh en conjunto es una cadena perfecta y que una porción se ensambla con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque la palabra de Elohim no es solo clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela. La misma Ellen G. White nos dice que cuando habían pocos ejemplares de la Escritura, la mano humana cambió algunas de esas cosas para condicionarlas a sus tradiciones. Veamos lo que hallamos en esta editorial Reina Valera 1960. En la introducción nos dice lo siguiente. En la parte de atrás, más o menos a la mitad de la página, antes de que comience la sección donde indica características de esta edición. Casi al final del segundo párrafo nos dice lo siguiente. La primera revisión apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano de Valera. Y escuchen bien lo que dicen los mismos editores. Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto. Esta revisión, la revisión del año 1602, la siguiente revisión a la primera de Casiodoro de Reina, la primera revisión contiene numerosos cambios en el texto. Pregunto,
Si en el año 1569 aparece la primera revisión de Casiodoro de Reina y después, 33 años después, aparece la revisión efectuada por Cipriano de Valera y los mismos editores nos dicen: esta revisión, la del año 1602, contiene numerosos cambios en el texto. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿qué es lo que no habrán hecho los editores de las sociedades bíblicas que están controladas por la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Qué es lo que no habrán hecho para seguir aportando confusión, engaños, mentiras, para que ni tú ni yo podamos entender la verdad y nos perdamos? Pero que sí que hay evidencia es una cosa, como lo dijo Elena G. de White, que leímos anteriormente: el escudriñador de la Escritura, que con verdad y humildad de corazón escudriña la Escritura, no necesitará errar, porque las verdades se revelan cuando comparamos texto con texto y vemos la realidad de las cosas. No podemos tomar de un texto y hacer un dogma, una creencia. No. Hay que buscar el mismo pasaje, viendo en otros pasajes qué es lo que nos muestra, para que en su totalidad podamos entender la verdad para este tiempo del fin. Y así como hemos leído que después del año 1602, en esta revisión que tuvo lugar después de la de Casiodoro de Reina, efectuada en el año 1569, en esa revisión, la primera de Cipriano de Valera, esta revisión contiene numerosos cambios en el texto. ¿Qué habrán hecho? ¿Y qué es lo que seguirán haciendo para seguir engañando a aquel que no quiera escudriñar la Sagrada Escritura? Hay tantos errores, hermano y hermana que me escuchas. Y lo que más me duele es que, pretendiendo ser Israel, sigamos teniendo una versión totalmente católica, cuando deberíamos tener diferentes versiones para que podamos entender la realidad del plan de la salvación, que podamos entender la realidad de las cosas. Estas son algunas de las versiones que tenemos. La Reina Valera clásica, tenemos el Manual de Yahweh, una versión hebrea traducida al castellano. Tenemos también la versión Peshitta, y comparamos unas con otras, además de tener otras versiones digitales. Y en la misma introducción al Nuevo Testamento, los mismos editores nos dicen lo siguiente: como no habían imprentas, fueron copiadas a mano para suplir las necesidades de las iglesias. Este proceso normal de copiar repetidas veces dio lugar a algunas variaciones en el texto de los diferentes manuscritos. Recordemos que los manuscritos originales se gastaron mucho y ya no existen en ninguna parte. ¿Escuchó bien? Cuando yo leí esto por primera vez, me asusté. Pero a pesar de que me asustara, sigo confiando en la gran misericordia del Creador del universo, que a pesar de que son copias de copias y que cuando se metió la mano humana puede haber cambiado todo o casi todo,
sigo confiando en esa gran misericordia del Creador del universo, que no ha permitido que el plan de la salvación fuese manipulado por la mano pecadora del hombre. De ahí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, la importancia de poder tener más de una versión, para poder cotejar, para poder comparar, para poder buscar, para poder ver, para poder analizar la realidad de las cosas. Y antes de abrir la Sagrada Escritura, debemos hacerlo con humildad, con oración, pidiendo que el verdadero Espíritu, el Espíritu que procede del Hijo, el Espíritu de santidad, cale profundamente en nuestros corazones y podamos entender lo que estemos estudiando y poder vivir conforme a la voluntad del Creador del universo. Recordemos, para concluir, solamente hay dos caminos en esta vida: el camino ancho y el camino angosto, la verdad y el error. Llega un momento en que tenemos que tomar la decisión correcta. Uno nos lleva al error, otro nos lleva a la verdad. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás con la gran mayoría que creen en un tercer Dios llamado Espíritu Santo? ¿O aceptarás lo que dice la Escritura y te unirás con una pequeña minoría que a nivel mundial entienden que son el Padre y el Hijo, y el tercero era antes Lucifer y hoy lo ocupa Gabriel? ¿Cuál será el camino que vas a tomar? ¿Qué decisión tomarás, hermano y hermana que me escuchas? Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.